¿Está bien? Ahora sí ya puedes grabarlo. Sí, doctor, gracias. Vamos a, vamos a quitarle un poco el zoom. Ya les decía, esta es la médula espinal. Imagínense, miren, esta es la piel. ¿Ok? Aquí está la piel. ¿Dónde está mi cursor? Espero que se pueda ver. Esta es la piel. Esta es la piel. ¿De qué región? Esta vértebra es una vértebra con forma dorsal. ¿Ok? Aquí está la arteria aorta, por lo tanto debe ser dorsal. ¿Ok? Y entonces esta es la zona más posterior donde está la piel. ¿Ok? Imagínense, para llegar a la médula espinal, más o menos necesitamos alrededor de entre 8 a 10 centímetros, dependiendo de la persona, si es muy gordita o no es muy gordita, ¿ok? 8 a 10 centímetros, todo eso es lo que se recorre. Entonces, en esa profundidad se encuentra nuestra médula espinal, ¿ok? Para llegar a la médula espinal, una vez más, vamos a recorrer la piel, tejido celular subcutáneo, fascia muscular, vamos a atravesar los planos musculares, vamos a llegar a la apófisis espinosa de la vértebra, y luego de la apófisis espinosa vamos a llegar también a los costados que se llaman láminas de la vértebra, ¿ok? Las láminas, por debajo de las láminas está el espacio, el canal raquídeo, y el canal raquídeo está protegido por meninges a la médula espinal. La meninge principal es la dura madre, ¿ok? La dura madre es es un tejido que va a proteger la médula espinal, pero tiene dos capas. Una capa que esta es la dura madre propiamente dicha, ¿ok? Y la otra es una que está pegado al está pegada al hueso, que se llama periostio o dura madre parietal, ¿ok? Ese es, casi no la tomamos en cuenta. Aquí hay un espacio, es el espacio epidural, que está lleno de grasa, pero también se le llama ligamento, porque en ciertas zonas se engruesa tanto que es el ligamento amarillo, ¿ok? Esta grasita que está alrededor es ligamento amarillo. Entonces el ligamento amarillo o ligamento flavum, que es otro nombre, es lo que vamos a encontrar en el espacio epidural. ¿Okay? Debajo de la dura madre tenemos un espacio subdural, ¿ok? Subdural, y en este espacio subdural, que es muy pequeño, que es básicamente virtual, ah, perdón, este es un espacio básicamente virtual que ya se ve borroso. Esta zona ya solamente tiene algo de líquido cefalorraquídeo, muy poco líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural, ¿ok? Debajo de la aracnoides, que es lo que va a estar por debajo del espacio subdural, vamos a tener un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Y este espacio subaracnoideo se caracteriza por ser el lugar donde tenemos la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo digamos, en su gran mayoría se encuentra en el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo también están las arterias y venas de la médula espinal. Existen venas que están en el espacio epidural, ¿ok? Muy raramente encontramos arterias, lo que más encontramos son venas. Estas venas se llaman plexos, ¿ok? Este plexo se llama plexo de Baxton. Este plexo es el que le da espacio a todo el espacio epidural, o sea, nutre a todo lo que es la dura madre, recoge todo lo que es de la grasa epidural, toda esa información sanguínea la recogen las venas del plexo de Baxton. Este plexo de Baxton es el culpable de que cuando hay una diseminación del cáncer a la médula espinal, a la vértebra, a la columna, llegue. O sea, el plexo de Baxton es el lugar. Por eso la mayoría de metástasis terminan en el espacio epidural. Ya, estábamos hablando del aracnoides, el espacio subaracnoideo, que es donde se encuentran las venas y arterias de la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y lo que le da forma a la médula espinal es esto que le da un surco, que hace que tenga surcos la médula espinal. Aquí está el surco, este sería el surco anterior y este el surco posterior, porque estamos viendo que la zona más posterior es esta, ¿no es cierto? Y la zona más anterior está aquí, donde está la aorta. Entonces, el surco anterior es este y el surco posterior es este. Y estos surcos, el surco anterior, que es el más marcado,
tiene esta forma de surco gracias a la pía madre. La pía madre es básicamente la envoltura del parénquima de la médula espinal. Ok, aquí está la H, que es la sustancia gris, y alrededor los tres cordones, tanto el posterior, que tiene a gracilis y a cuneatus, el cordón lateral y el cordón anterior. ¿Ok? Entonces, hasta ahí igualmente vamos a ir ahora hacia adelante. Pasamos la médula espinal, vamos a encontrar este, que es un espacio, es el espacio subaracnoideo, que está por encima de la pía madre. Aracnoides, por encima de aracnoides tenemos el espacio subdural, que es básicamente virtual, que tiene muy poco líquido cefalorraquídeo, y por encima del espacio subdural, dura madre. Por encima de dura madre tenemos el ligamento flamum o ligamento amarillo, que es grasa peridural, y vamos a tener una pequeña capa de dura madre perióstica adherida a la vértebra. Luego tenemos un ligamento que se llama el ligamento longitudinal posterior, que es de la vértebra, ¿ok? Ligamento longitudinal posterior, muchas veces tenemos una vena o una arteria nutricia de la vértebra, y finalmente por delante de la vértebra vamos a tener en esta zona, antes de tocar la aorta, tenemos el ligamento longitudinal anterior, ¿ok? Luego tenemos a la aorta por delante, la aorta dando sus vasos segmentarios, ¿ok? Sus vasos segmentarios en cada nivel dorsal, y ese vaso segmentario llegando a la zona más lateral donde se encuentran las foráminas al ingreso entre pedículo y pedículo de las vértebras. Está el ingreso y ahí se bifurca en una arteria que va a ser medular segmentaria y en una arteria intercostal. ¿Ok? Y esa arteria medular segmentaria es la que ingresa. En cada nivel también, como la imagen lo muestra, la médula espinal emite hacia adelante una raíz ventral que es motora, y recibe una raíz dorsal que es sensitiva. Esta pregunta me hicieron: ¿qué es un nervio espinal? Un nervio espinal es la suma de dos raíces, raíz anterior más la raíz posterior. En términos anatómicos son básicamente muy parecidas, salvo que anatómicamente la raíz posterior tiene un ganglio y la raíz anterior no la tiene. Pero funcionalmente la raíz anterior es motora y está saliendo de la médula hacia periferia, mientras la raíz posterior es sensitiva y está llegando a la médula espinal de la periferia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se unen estas dos? Están en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? En este espacio subaracnoideo van a unirse, pero al momento de salir a través de la aracnoides y a través de la dura madre le da una envoltura y se vuelve en nervio. ¿Ok? La envoltura lo da la dura madre cuando la atraviesan. ¿Ok? Y luego sale. Entonces, la envoltura de dura madre, antes de salir de la dura madre y de la aracnoide, se llama raíces. Después ya se llama nervio periférico. Y en la parte posterior está el ganglio de la raíz dorsal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es esta imagen que está aquí? Esta es la pía madre. Pero la pía madre está emitiendo hacia lateral, hacia la dura madre, porque la aracnoides no tiene fuerza, es bien delgada. Hacia la dura madre está emitiendo una cierta cantidad de fibras. Estas prolongaciones de pía madre se llaman ligamentos dentados. ¿Ok? El ligamento dentado es una prolongación de pía madre hacia la dura madre, para mantener a la médula espinal en su posición. Muy bien. Esta imagen nos ha ayudado para poder entender más o menos cómo se encuentra la médula espinal, cómo es la localización y cuáles son sus relaciones a los costados, adelante, atrás. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco más. Con la médula espinal no es mucho el tema, es poco. Doctor, disculpe, Dime.
Una pregunta, ¿podría repetir el nombre del plexo venoso que había... Baxton, B-A-X-T-O-N, Baxton, Gracias. de nada. Le decía, este es un corte dorsal, ¿no es cierto? Un corte dorsal. Ahora vamos a ver un pequeño corte lumbar. La pregunta es, ¿por qué es que vemos diferente? ¿Por qué la imagen de la médula espinal es diferente? Porque ya en nivel L1, la médula espinal empieza a terminar prácticamente entre nivel L1 y L2. Y lo que encontramos es apenas un pequeño engrosamiento. De lo que la médula espinal era 10 milímetros, como el meñique de una dama, ahora es mucho más delgado. Entonces, es un cono medular, es como una punta de lápiz que está terminando. Y alrededor lo que vamos a ver son múltiples raíces. Solamente ya vemos raíces. Y las raíces siguen saliendo hacia adelante y hacia atrás, pero siempre se juntan y al final hacen un nervio periférico. ¿Ok? Son raíces y juntos se hacen un nervio periférico, envueltas en dura madre. ¿Ok? El resto de características de la vértebra lumbar son muy parecidas. La única diferencia es esta. Ok, la parte que está dentro del saco dural, saco duramal. Ok, ¿cuántas raicillas más o menos constituyen lo que es la caudequina? Es más o menos, deben ser 10 mm, derechas y anteriores, 10 derechas y posteriores, 10 derechas y digo 10 izquierdas anteriores, 10 izquierdas posteriores en total, como 40, ¿me entienden? Entonces, por eso estas 40 raicillas hacen la forma de una cola. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Qué más? Vamos a ver. Si hay dudas, por favor, o si tienen preguntas de esa parte. Doctor, ¿me escucha? Te, escucho muy alejado. Si alguien me habla, le escucho muy alejado. Muy bien, esto ya es la parte de irrigación, de cómo se distribuye. ¿No? Es muy interesante para el tema de médula espinal. Este es un poco más de la parte funcional que les decía. Lo interesante que decíamos siempre de la médula espinal es que a pesar de tener 41 centímetros a 43, 41 hasta 45, ¿no? Otros dicen entre 42 y 43, que es el promedio, básicamente. Son 8 vértebras, 8 raíces cervicales, 8 raíces cervicales, y son 7 vértebras cervicales. La primera raíz cervical sale por encima de la primera vértebra y la última raíz cervical sale por debajo de la última vértebra. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí y solamente hasta ahí tiene esa distribución. Luego, a partir de dorsal, todas salen por debajo. T1 sale debajo de la vértebra T1. Termina, hemos dicho, más o menos a nivel de L1, L2, y todo el resto de raíces que faltaban hacen una cola de caballo. Pero hay una prolongación de pía madre. Si la prolongación de pía madre hacia los costados se llamaba, la que se va hacia la dura madre, ¿cómo se llama, por favor, para no sentir que estoy hablando solo? Las prolongaciones de Ligamento. pía madre Ligamento hacia los costados. dentado. Muy bien, ligamento dentado. La prolongación de pía madre hacia abajo, hacia las vértebras sacras, ¿ok? Hacia el sacro, se llama filum terminal, ¿ok? Entonces, si a los costados la prolongación de pía madre se llama ligamento dentado, hacia abajo se llama filum terminal. Muy bien. Acá está mi cámara, acá. Algo que siempre nos fuimos dando cuenta es que todas las raíces empiezan a hacerse de esta distribución, pero, por ejemplo, empiezan como vienen desde arriba, y empiezan a salir por cada nivel, ¿no? En cada vértebra, por debajo del pedículo de la vértebra. Perdónenme si no les dije dónde está el pedículo, les voy a mostrar qué es el pedículo de la vértebra, que de repente ya lo saben porque ya sé que han hecho creo, Column, la parte anatómica. La vértebra, si bien esta parte central, que no se nota bien mi cursor, ¿cómo lo puedo decir? No tengo mi cursor. Creo que no. Dibujo, puede ser dibujando. Voy a hacer dibujos acá.
Controles. Utilizar secciones, grabar, chatear. Doctor, ¿Sabe una cómo puedo pregunta. dibujar? Dime, dime. Usted dijo que al final cuando termina ya lo que es la médula, hay como que Ujú. 40 raíces. ¿Esas son contando las anteriores y Claro, posteriores de cada lado? claro, Ah, ok. considerando todas las raíces anteriores y posteriores de cada lado. Ok, gracias. No sé por qué no tengo opción de dibujar. Ah, qué raro. Bueno, voy a tener que seguir con el cursor. Les decía, esta parte se llama apófisis espinosa, esta parte de aquí se llaman láminas. Las láminas, aquí, las láminas para comunicarse con el cuerpo. En esta zona pasan un pedazo de hueso que se llama pedículo, ¿ok? Estos se llaman pedículos. Entonces, por encima de un pedículo y por debajo hay otro pedículo, entre esos dos pedículos hacen un espacio por donde sale la raíz. Las dos raíces en forma de nervio periférico. Ya, eso solamente eso quería recalcar. Ya, vamos a ir a la parte de, les decía, ¿no? Cada raíz sale por debajo de su vértebra, debajo del pedículo de su vértebra, cada raíz, ¿ok? Muy bien. Eso creo que ya era. En medio del espinal, que lastimosamente en esta parte del néter no hay mucho que conversar, solamente eso quería mostrarles. Y ahora hacerles recordar que la irrigación de la médula espinal está dada por varios niveles. Esta es una imagen del cerebro. Si ustedes ven, sabemos que a nivel de la vértebra C6 ingresa la arteria vertebral y asciende hasta la vértebra C1, y luego de la vértebra C1 ingresa junto con la raíz de C1. Solamente, ¿se acuerdan que todos los nervios periféricos tienen raíces sensitivas y motoras, ¿no es cierto? Excepto C1. C1 no tiene raíz motora, solamente tiene raíz sensitiva. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que ingresa justo con la misma arteria vertebral y el nervio de C1 ingresan juntos por delante de la médula espinal y luego ya al nivel del bulbo y en la unión bulbo-protuberancial se unen haciendo la arteria basilar. Pero antes de unirse, hacia lateral da la arteria cerebrosa posterior inferior y hacia medial se unen con la otra ramita y hacen la arteria espinal anterior. ¿Ok? Espinal anterior. Más antes dan la arteria espinal posterior. Y la arteria espinal posterior son dos arterias espinales posteriores y es una sola arteria espinal anterior unidas. Eso es a nivel cervical. Y a nivel a nivel dorsal sucede lo que estábamos viendo acá, ¿no? Que primero cada nivel de la aorta da una arteria, se divide una intercostal y una medular segmentaria para seguir continuando con la misma irrigación. Y hay una arteria bien gruesa, que no siempre es constante, pero que siempre se habla porque es particular, que es la arteria de Adamkiewicz, que usualmente va entre D8 hasta L2, pero más frecuentemente lo encontramos en D10, D11, D12. Muy bien, eso es en cuanto a la médula espinal. Si tienen dudas de médula espinal, podemos conversar un poco ahora, antes de empezar lo que es tronco encefálico y cerebelo. Doctor, disculpe, una pregunta. Dime. ¿El ganglio de la raíz dorsal que usted menciona Ujú. es el mismo que participa de las vías ascendentes? Así es. Ujú. El ganglio de la raíz dorsal es básicamente donde se encuentran los cuerpos neuronales que vienen hacia el hasta posterior de la sustancia gris, ¿no? eh, para hacer su sinapsis en la misma sustancia gris. Justo todo esto es parte de las vías. Y eso les vamos a explicar ahora. Esto, si no me equivoco, es un poco sobre Gracias. cómo se ven a nivel cervical las vías, ¿no? Digo, las raíces, cómo se encuentran. Las raíces, estas serían las raíces posteriores. Perdón, esta sería una raíz anterior, ¿ok?
¿Por qué? Por el ganglio. El ganglio es solamente la raíz dorsal. El anterior no tiene ganglio. Y los dos se van a juntar para hacer un nervio periférico. Pero a nivel del plexo lumbosacro y el plexo braquial, se empiezan a anastomosar y hacer todo un plexo, un conglomerado de nervios para dar una, bueno, lo que es el plexo, ¿no? La cantidad de raíces, troncos y nervios que se forman en el plexo braquial. Ok, pues es más o menos la distribución de cómo es que salen y salen por debajo de los pedículos haciendo a través de un lugar que se llama la forámina. Ok, muy bien. Vamos a ir al tronco encefálico. De la médula espinal, ¿se tienen más dudas? Si tienen dudas sobre vías, si tienen dudas sobre estructura, sobre la sustancia gris o la sustancia blanca, podemos revisarlo ahora. Sí, profesor. Yo tenía otra pregunta Sí. acerca de las vías, sobre todo las ascendentes. No me quedó muy claro cuál era la primera neurona en la que se hacía sinapsis. ¿Era Ya. el dorsal o parte de la sustancia gris? Ya. Recuerden que todas las sinapsis, todas se hacen dentro de la sustancia gris. Ok, todas las sinapsis. Tiene que ser en un núcleo y los núcleos son sustancia gris. Ok, están en este momento viendo el néter, ¿correcto? Sí. Ya, voy a dejar de compartir y voy a ver si voy a poder, voy a presentar mis diapos de la clase anterior, solamente para precisar ese tema de la sinapsis, para hacerlo rápido. Vamos a poner ejemplo de una de las sinapsis, una de las vías, ¿ok? Un segundo. Esa es la clase. Vamos a ir a lo que es los 10. Vamos a poner de ejemplo una de las vías. Ok. En esta imagen, ¿ok? No sé si se ve bien. ¿Lo ven bien? No sé si se lea bien, ¿ok? A ver. Esta es la vía del cordón posterior, ¿ok? La neurona, hay tres neuronas y están de diferente color. Las sinapsis, como les dije, siempre se dan en la sustancia gris, ¿ok? La primera neurona sensitiva surge en el nervio periférico. Puede ser en la mano, en la espalda, en la articulación, donde en este caso, si estamos hablando de epicrítico, vibración y percepción consciente, es en las articulaciones y puede ser en las manos. ¿Ok? Porque es fino, epicrítico, vibración también es en las manos, o digo, en la dermis, y percepción consciente en las articulaciones. Aquí está la neurona, digo, el cuerpo neuronal de la primera neurona sensitiva. ¿Ok? Como esta es una pseudo unipolar, o antes llamada bipolar, porque tenía dos polos, ¿ok? Este es el ganglio de la raíz dorsal, está acá. Y viene un bracito al mismo núcleo, y del mismo núcleo sale otro bracito. Y como en este caso, que es el cordón posterior, no entra a la sustancia gris, ¿ok? Asciende directamente por el cordón blanco posterior hacia un núcleo en la médula espinal, digo en el bulbo raquídeo, que se llama núcleo, o puede ser de Gol o de Burdach.
y luego recién cruza. Después de que he hecho sinapsis, recién cruza y se va al tálamo. Como todo lo sensitivo del cuerpo va al núcleo ventro-posterior lateral del tálamo. Y aquí está la tercera neurona, que es en el cerebro. ¿Ok? Ahora vamos a ver, este es el clásico que no decusó, ¿no es cierto?, en su nivel, sino decusó mucho más alto. Y si vemos el otro, que es el de la vía de la sensibilidad del dolor. Vamos a ver el dolor. Acá está. Aquí también hay 3 neuronas. ¿Ok? 3 neuronas. También de diferente color. ¿Ok? Igual, la misma primera neurona tiene 2 brazos, que es la pseudo-unipolar. Pero esta sí entra a la sustancia gris. Y como entra a la sustancia gris, aquí hace la sinapsis. Y aquí hace la sinapsis, y por lo tanto, donde hacen sinapsis, siempre cuando la primera neurona hace sinapsis, decusa al otro lado. Es casi una respuesta. Entonces, decusa al otro lado y asciende por el cordón lateral. Y como ya decusó, ya en el tronco encefálico solamente es un paso, continúa su camino hacia el tálamo. Como todo lo sensitivo del cuerpo, al núcleo ventro-posterior lateral del tálamo. Y se va después a la corteza en su tercera neurona. ¿Okay? Entonces, es la forma en donde están las sinapsis. Están siempre en la sustancia gris, siempre en los núcleos de la sinapsis, y en la primera sinapsis decusa. Si en su primera sinapsis era aquí, aquí decusa. En la anterior, que era el cordón posterior, su primera sinapsis no era aquí porque no había entrado a la sustancia gris, se fue hasta el tronco, y en el tronco recién hizo su primera sinapsis, y recién decusa ahí. ¿Ok? Muy bien. Si esa era la duda sobre el médula espinal. Si hay alguna otra Sí, duda, dígame para sí, poder. doctor, gracias. O Sí, sea, solamente está de paso por el ganglio de la raíz dorsal, o sea, el podríamos ganglio de decirlo la raíz así. dorsal es básicamente su núcleo, pues, su núcleo de la Ujú. primera neurona. Ahí no hay sinapsis, ahí solamente hay núcleos. Ok, gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien tiene más dudas sobre el médula espinal antes de pasar a tronco encefálico? Muy bien, vamos a pasar a tronco encefálico. Profesor, o sea, si no hay sinapsis en la sustancia gris, ¿no decusa? O- Claro, en realidad aunque no es una condición, o sea, no es un condicional, lo que te quiero decir es que según la anatomía que se ha descrito, cuando la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona, en el lugar donde hacen, es el lugar donde van a hacer la decusación. Es decir, decusa en su misma sustancia gris, de su mismo nivel, ahí decusa, como en el espino talámico lateral. Pero si no hace sinapsis porque no entra a la sustancia gris, sino de frente se fue por medio de la sustancia blanca, se fue hasta arriba, como pasa en el cordón posterior, que es de Golding-Burdach, arriba en el tronco encefálico recién hace la sinapsis y recién ahí decusa. Entonces, es la forma, digamos, para la forma en que se comporta la anatomía es esa, ¿no? Donde hace la sinapsis es en el momento en que decusa. Claro, no decusa 2 veces, porque como hace 2 sinapsis entre las 3 neuronas, tiene que haber 2 sinapsis, ¿no? Solamente hace una decusación, no hace 2 decusaciones. Ya, ahora vamos con el tronco encefálico. Si tienen dudas, por favor, Ah, háganlo, porque es el momento de las dudas. sí, doctor, una pregunta. En la vía Sí. en la vía del tacto protopático, el hecho que se llame lemnisco espinal o lemnisco medial es solo por el lugar en donde se encuentra. O sea, creo que mencioné en clase Sí, que era en el tronco encefálico cuando se llamaba lemnisco espinal. sí, lo que pasa es que cuando ascienden, en la médula espinal tiene un nombre que se llaman fascículos. ¿Ya? Con el nombre de fascículos ascienden en la médula espinal. Pero cuando llegan al tronco, le cambian de nombre y ya no se llaman fascículos, sino se llaman lemniscos. Y el lemnisco toma el nombre de dónde está. En el centro le dicen lemnisco medial, y hay un lemnisco lateral, hay un lemnisco espinal y hay un lemnisco trigeminal. Ya son los 4 lemniscos que hay en el tronco encefálico. Y la vía del cordón posterior asciende como lemnisco medial. ¿Ok? El trigémino, por ejemplo, es lemnisco trigeminal. Y cuando asciende la vía del espino talámico lateral, que vamos a ver acá. Esta es la vía del espino talámico lateral.
ejemplo, aquí este no es lemnisco medial, este es lemnisco espinal, igual que este. Lemnisco espinal. No, no suben como lemnisco medial. Lemnisco medial solamente es el cordón posterior. Si aquí yo me equivoco al dejar esta marca, no sienten como lemnisco medial, sino lemnisco espinal. ¿Okay? Las dos, tanto la vía del cordón posterior, digo, la vía de la temperatura, dolor y protopático. De verdad, gracias, doctor. De nada, de nada. Doctor, una pregunta. Dime. Sí. ¿Por qué unas neuronas decusan en la sustancia gris y otras no? ¿Y eso va a influir en algo? En realidad es como, a ver, todas terminan decusando, todas, tarde o temprano decusan. El problema es a qué nivel. Y sí, sí influencian en el sentido de cuando se lesionan, ¿no? Cómo se va a sentir. Pero no influencian a qué nivel decusan en el funcionamiento, ¿no? Si decusan tarde o temprano, porque si decusan a nivel generalmente las últimas decusaciones se hacen en el tronco encefálico, y las primeras se hacen a nivel de la médula espinal. Casi ya de tálamo para arriba ya no hay ninguna decusación. Solamente del tronco encefálico para abajo es que en los momentos en que hay decusaciones. A ver, acá me preguntan, la neurona solo sigue la vía descendente y no ascendente. Estamos hablando ahorita de las ascendentes, ¿no? Estamos hablando de las ascendentes. En el caso de las descendentes, también sucede algo similar, pero vamos a verlo ahora ya. En el caso de las descendentes, la que más nos importa es la corticoespinal, ¿ok? Y la corticoespinal, igual, más bien se comportan no como las vías ascendentes. ¿No? Vamos a ver, cargue mis diapositivas. La vía corticoespinal inicia a nivel de la corteza, en la corteza motora, 4, 5 y 6. Y esta vía espinal, acá está en esta imagen, corticoespinal, es una sola neurona que viene desde arriba, ¿ok? Viene desde arriba. Y asciende, y desciende a través de la, aquí cápsula interna, tálamo, mesencéfalo, protuberancia, y en bulbo, en la parte más inferior del bulbo, decusa, ¿ya? Pero sigue siendo la misma motoneurona, y baja hacia hacia la parte más anterior de la médula espinal. Pero no se sale directamente, sino se va a su sustancia gris y de la sustancia gris recién sale. Y en la sustancia gris hace la sinapsis. En su sustancia gris de su mismo nivel hace la sinapsis. Y recién sale por su raíz anterior. ¿Ok? Entonces, ¿dónde son dos motoneuronas? 1 y 2. ¿Ok? ¿Y en qué momento hace la sinapsis? En su mismo nivel. En su sustancia gris de su mismo nivel, antes de salir. ¿Ok? Espero que eso haya respondido a la pregunta de la parte de las vías descendentes. Doctor, una pregunta. Dime. En en las vías descendentes hay una diapositiva que se llama protopática y termoalgésica. En las ascendentes. Ajá. Ya. Y no sé si está bien. Lo que pasa es que la No. protopática no era cordón anterior y en la imagen Así es. sale como cordón posterior, o me estoy confundiendo. No, la protopática es la espinotalámica anterior. No, sí, solo que en la imagen con el... En esa. En esta. Ajá. Ah, ya. Ya, voy a borrar esa diapositiva si confunden. No le hagan caso. Okay. Ya, acá solamente es que la de la epicrítica es esta, la rojita es la epicrítica. Y la protopática y termoalgésica sí decusan. Pero la única que no decusa es la epicrítica. Esta diapositiva está generando confusión y voy a eliminarla. No tiene nada que ser esa diapositiva. Ya me preguntaban, leí una pregunta justo en el chat ahora.
y me parece interesante. Dice, ¿en qué láminas se generan las sinapsis de la vía del tacto protopático? ¿Ok? Están en el 3 y 4. En las láminas de Rexet, las láminas antiguas, terminología antigua. En las láminas de Rexet habían 6, son 6 láminas posteriores, o sea, las 6 son sensitivas, ¿no es cierto? Estas 6 láminas sensitivas van a generar la distribución de los 3 tipos de sensibilidad que entran y que decursan en su mismo nivel. ¿Ok? ¿Dónde están? Las 2 posteriores, 1 y 2, van a ser hasta posteriores, láminas del 1 al 6. ¿Ok? La 1 y 2, núcleo marginal y sustancia gelatinosa, tienen que ver con el dolor y la temperatura. Ajá, acá la propiocepción epicrítica, a la propiocepción, el epicrítico no es 3 y 4, es protopático 3 y 4. Epicrítico, ¿se acuerdan que estos no ingresan? O sea, la sensibilidad epicrítica no ingresa a la sustancia, sino se va directo. La sustancia, el tacto epicrítico no ingresa a la sustancia gris, porque si ingresara haría sinapsis y recusara. Si no entra a la sustancia, entra al cordón, digo, entra, claro, a la médula y se va directo al cordón posterior y se va hacia arriba y no de cruz. Entonces la 3 y 4 es propiocepción, inconsciente o consciente y tacto protopático. ¿Ok? Pero la propiocepción, la mayoría de propiocepción que aquí vamos a tener es la inconsciente y el tacto protopático es la lámina 3 y 4. Creo que en otra creo que le he corregido, porque ahí creo que no he corregido. En otra lámina está. Entonces, profesor, no es 3 y 4 porque no entra lo que es la sustancia gris, ¿no? Claro, es que como No, diré, no no es entra, epicrítico, claro. no es epicrítico porque el epicrítico no ingresa a la sustancia gris, se va directo. Ah, ok, gracias. Ya. Ahora sí. Ahora sí creo que pasamos a tronco encefálico. Hay otra pregunta. ¿En qué vía en la vía del tráfico epicrítico, ya, vibración y propiocepción consciente, ¿por qué en el ganglio de la raíz dorsal dice primera neurona? Porque, bueno, vamos a verlo eso para poder explicarle. Hay 3 neuronas, ¿ok? En esta. Hay 3 neuronas. Una neurona la celeste, otra neurona la azul y otra neurona la morada. ¿Ya? La primera neurona, en todas las neuronas, la azul y la roja, la sinapsis la hacen entre un axón y su núcleo. ¿Ok? Solamente la primera, la sinapsis no se hace, la primera neurona tiene 2 axones, pseudo unipolar, aunque parezca que tuviera 2 polos, en realidad es un solo polo, es solamente un axón que se divide en 2 en buena cuenta. Entonces tiene un extremo que se va al receptor, que está en la periferia, y un extremo que se va hacia la sinapsis, con la siguiente neurona. Entonces, esta neurona, este núcleo neuronal se queda, ¿en qué parte? En el ganglio de la raíz dorsal. Espero que eso haya respondido la pregunta, o la he confundido más. Ya, la resolución consciente, ¿por qué el ganglio de la raíz dice primera neurona? Claro, el ganglio de la raíz es el núcleo de la primera neurona. Ese es el núcleo de la primera neurona. Ya, ahora sí creo que vamos a ir al tronco encefálico. Aquí, dejo compartir y vamos a compartir el tronco encefálico. En la vía del tacto epicrítico, vibración, propiocepción consciente, ¿por qué el ganglio de la raíz? La primera neurona no sería el fascículo de Golgi-Burdach. Claro, lo que pasa es que de la primera neurona, el axón hace el fascículo de Golgi-Burdach, pero el núcleo está en el ganglio de la raíz dorsal. Ya, ahora, creo que eso sí debe responder la pregunta, porque ahí sí está más claro. La neurona es grande y entonces tiene 2 partes, ¿no? Su núcleo y su axón, y el axón hace el fascículo.
Ya en el tronco cefálico, que esta es la parte que habíamos visto ya, hay que repasar básicamente, esta es la cara posterior y vamos a ver la cara anterior primero. Ya, la cara anterior. La cara anterior es importante primero darnos cuenta dónde están el mesencéfalo, es la parte más superior, la protuberancia y el bulbo. Existen surco mesencéfalo protuberancial y el surco bulbo protuberancial. En estos surcos están haciendo el tercer par y el cuarto par, y en el otro surco están haciendo el sexto par y el séptimo y el octavo. ¿Ok? Para acordarnos. El cuarto par está dando toda la vuelta al mesencéfalo, mientras el tercer par está saliendo en la fosa interpeduncular, o sea, entre los dos pedúnculos cerebrales. ¿Ok? Les decía que el pedúnculo cerebral hacia arriba se continúa con el tálamo. ¿Ok? Con el tálamo. ¿Qué más? Ya. En la protuberancia, un surco central, que es el surco basilar, fibras transversales, pero en medio de todo del tronco cefálico sale un nervio grandote, que es el quinto par. El quinto par trigémino. En cuanto al bulbo, clásicamente está dividido por delante, vamos a encontrar las pirámides, que tiene las fibras corticoespinales, y en la parte más baja va a ir la decusación de las pirámides en un 90%. Y lateral a ello está la oliva, y entre la oliva y la pirámide nace el 12. Y como les decía, en el tronco encefálico todos los que son nervios motores puros van a ir bien mediales, y los que no son motores puros van a irse más laterales. ¿Ok? Para que se acuerden por lo menos de ese concepto. Por lo tanto, el tercer par es bien medial. La pregunta, ¿por qué el cuarto par es lateral? Porque el cuarto par no están haciendo acá al lateral, están haciendo atrás. Nace en el medio atrás y se da toda la vuelta para salir hacia adelante. El sexto par, que es puramente motor, y el 12, que es puramente motor de la lengua también. Entonces decíamos, tenemos la pirámide, la oliva, y por detrás de la oliva salen tres nervios. El 9, el 10 y el 11. 9 glosofaringio, 10 neumogástrico y 11 que es el accesorio. Entonces aquí siempre viene la pregunta, pero si el accesorio solamente se encarga de mover el hombro, es muscular puro. Claro. Pero en los nervios que solamente tenían este movimiento, pero son de origen branquial, se les llama motor branquial. ¿Cuáles son los motores branquiales? El trigémino tiene un pedazo branquial que es para mover la mandíbula. ¿Ok? El 11 tiene un pedazo branquial, bueno, es puramente branquial para mover el hombro. ¿Ok? Y el 9 y el 10 tienen un pedazo branquial que es para mover la laringe. Entonces, estos cuatro son los branquiales motores. ¿Ok? Y para hablar de parasimpáticos, que es lo también muy importante en nervios craneales, parasimpáticos, ¿quiénes tienen parasimpáticos? Tiene el tercer par, que tiene que ver para la pupila, para la respuesta pupilar. Ese es el tercero. Tiene parasimpáticos el séptimo y el noveno, que tienen que ver con las glándulas lagrimales y salivales. Para eso el séptimo y el noveno tienen parasimpático. Y el parasimpático principal es el neumogástrico o vago, que es el par número 10. Entonces ahí ya hemos acabado todos los motores, y el resto son sensitivos. Hay sensitivos especiales, sensitivos viscerales, sensitivos generales. Entonces, los dividimos en sensitivos de dos tipos, en viscerales y en somáticos. ¿Ok? Si se les hace más fácil, acuérdense que los somáticos pueden ser, es audición, que es el 8 y el 9, que es somático especial, y somático general, el que es la sensibilidad de la cara, trigémino. ¿Ok? Trigémino, esos son los somáticos. Y en los que son viscerales, o sea, sensitivos viscerales, que sí es un poco más complicado, un poco de comprenderlo, es que el somático especial es el gusto, que es el 7 y el 9, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el gusto principalmente. 2 tercios, 1 tercio, el séptimo y noveno, y un pedacito, el 10, el neumogástrico, un pedacito de la lengua, del paladar, para sensibilidad del gusto.
Y esos serían los viscerales especiales, y el visceral general es el 9 y el 10, que son los que regulan el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y la presión arterial, ¿no? Entonces, eso es en general la forma de la parte de los pares craneales que lo estamos viendo acá, un poquito en la dibujo. Aquí, por ejemplo, tenemos la relación con el cerebelo, la relación con el cerebelo, la relación con el cerebro, eso que es importante que lo vean. Por ejemplo, el lóbulo temporal del cerebro está básicamente a la altura del mesencéfalo y un poquito de la protuberancia, pero principalmente mesencéfalo. ¿Ok? La relación entre el lóbulo temporal y el mesencéfalo es prácticamente al mismo nivel. El cerebelo, entonces, ¿qué cubre? El cerebelo cubre la protuberancia y parte del bulbo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver hacia abajo, que era la cara posterior. La cara posterior, mesencéfalo, tronco y bulbo. El mesencéfalo, una vez más, los 4 colículos superiores e inferiores que juntos se llaman techo o tectum. El cuarto par que estaba saliendo en el medio y que se estaba dándose toda la vuelta. En la protuberancia, aparte del cuarto ventrículo que ahorita vamos a hablar, se encuentran solamente los pedúnculos cerebelosos, no el cerebral que pertenece al mesencéfalo, sino los cerebelosos, el superior, el medio y el inferior, ¿no? Y en el bulbo, lo que sí tenemos que recordar son las dos fascículos que forman sus núcleos hacia arriba, fascículos del cordón posterior que son fascículos de Gracil y cuneatus, y dan el núcleo de Gracil y cuneatus o de Golgi-Burdach, ¿no es cierto? Son los núcleos a nivel del bulbo, y por delante de esos dos ya está la oliva. Así es que ya hemos visto que es la oliva. Vamos a hablar del cuarto ventrículo ahora. El cuarto ventrículo, en esta zona que es un espacio de líquido celular donde se cierra ese encierro, ese cerrojo, esa conjunción se llama obex. Justo aquí está el obex. Y acordarnos que es el cuarto ventrículo, o sea, en la pared posterior, que es la pared, el piso del cuarto ventrículo, que es la pared posterior de la protuberancia, tiene una línea media y tiene otro surco a los costados que se llama el surco limitante. Entre los dos vamos a encontrar estas eminencias, que la parte más inferior es la eminencia redonda o eminencia del facial, y por encima la eminencia media que se relaciona al fascículo longitudinal medial, que tiene que ver con la parte del movimiento ocular de los ojos conjugado con el movimiento del cuello, para cuando yo giro para allá, mis ojos también vayan para allá, y si yo giro para allá, mis ojos también vayan para allá, para que no suceda que como cuando alguien está con muerte cerebral, yo giro la cabeza allá, pero sus ojos todavía se quedaron acá adelante, como una muñeca. Lateral a este surco limitante están el espacio vestibular. Acá están todos los núcleos vestibulares, los 3 núcleos vestibulares que hay. Aquí están las estrías acústicas, le llamo, o estrías arcuatas, ¿ok? Estrías arcuatas. En la parte más inferior de este piso se encontraban 2 espacios o 2 triángulos. El triángulo, como es en el medio, está el que es motor puro, que es el hipogloso, y si es lateral, un poquito el triángulo del vago. Y en la parte más baja el área postrema, y en la parte más azul era el locus ceruleus. Ok, eso es en cuanto al tronco encefálico. Quiero terminarlo rápido esto para poder ver algunas figuras de disección. Esto es solamente una visión para entendernos cómo es que la distribución del cerebelo está en relación a la protuberancia, 2/3 del cuarto ventrículo y 1/3 solamente está con relación al bulbo. ¿Qué parte se relaciona al cuarto ventrículo? Obviamente el vermis, porque es en el medio, el vermis. Del mesencéfalo, del cerebelo, lo que hay que acordarnos es que el vermis tiene algunas partes que le han puesto nombres y lo van a ver aquí, le llaman pirámide por aquí le llaman úvula y por acá le llaman nódulo. ¿Ok? Eso solamente, todo ese es vermis que tiene nombres a nivel de cómo va yendo hacia atrás. En la parte más inferior, al lado de la úvula, estaban las amígdalas, y eso creo que sí lo vamos a poder ver en las figuras posteriores de cerebelo. Acá está, bueno, esta es la imagen del cerebelo, ¿no?
la pared posterior, la pared anterior. Les decía que lo importante funcionalmente aquí acordarse de esta estructura que es el flóculo, y en el medio se juntan con el nódulo del vermis, se llama la unión flóculo-nodular, que tiene una función especial y una función importante, que es el tono y la postura, o sea, porque un guardián puede estar bien parado sin movilizarse, gracias a esta parte del flóculo y el nódulo, y porque ese mismo guardián, cuando ve pasar un ladrón, cómo puede seguirlo con la visión, o sea, esa mirada de persecución también depende del flóculo y el nódulo. Habían 4 núcleos, que eran el fastigial, el globoso, el emboliforme y el dentado, que los 4 tienen que ver con el movimiento, uno con la iniciación, uno con la ejecución. Ok, eso ya está en las clases teóricas. Eso es en cuanto al cerebelo. Básicamente nos hemos dedicado a describir cada parte del cerebelo anatómicamente, pero todo el hemisferio cerebeloso y el vermis es básicamente lo que tenemos que acordarnos. Funcionalmente la parte del vermis es muy importante, y un poco del hemisferio, pero el flóculo del nódulo, que son muy importantes. Ya, ahora sí, dudas sobre el tronco encefálico y cerebelo, para antes de pasar a las imágenes de disección. No hay dudas. ¿Están tomando fuerza para preguntar? Despierto. Voy a sacarle los pantallas en este momento. Unos 40. Eran 39, alguien más apareció. ¿Alguna duda mientras voy sacando fotos? Porque la verdad es que mi pantalla no funciona tan bien. Hasta Daniela. Diana. Hasta Marta. Marta. Desde Milagros. ¿No tienen dudas sobre tronco encefálico ni cerebelo? Quiero creer que he dictado bien la clase, que he entendido, pues son un grupo que no está en la clase. Ya. ¿Dudas? No tienen dudas. Ya. Con la venia de cualquiera de los que estén, por favor, voy a proceder a pasar a lo que es las imágenes de sección que tengo. Es un libro, ahorita les voy a mostrar cuál libro es. Compartir pantalla. Este es el libro. Ahora vamos a ver. Acá. Este es el libro de Neuroanatomía Funcional de Hendelman del 2006. Y este es para mostrarles un poco sobre cómo es que se ve en vivo las estructuras. Este es histológico, ¿ya? En vivo es así. Hacia arriba. Okay. El color del tronco encefálico y todas las estructuras es así. ¿Ok? Así se ve. Tanto en el cadáver como en el humano vivo se ve así, de este color. O sea, el problema ¿cuál es con esto? Diferenciar los colores. O sea, estas las tonalidades como cuando alguien ve una tonalidad de gris, se hace más complicado poder verlo bien. Entonces, aquí la diferencia entre, justamente se hace el anatomista y el cirujano, tiene que, sus ojos poco a poco empezar a diferenciar colores, ¿ok? Diferenciar colores. Y es más o menos lo que hacemos acá. Si alguien me puede responder, ¿qué corte creen que es este? Estamos en el tronco encefálico. ¿Okay? ¿Qué corte creen que sea? Es un corte de 3 opciones. Opción A, mesencéfalo. Opción B,
protuberancia, opción C, bulbo. Un voluntario, por favor. Tiene 33% de posibilidades de acertarlo. Oh, alguien me respondió. Chat. Dice, mesencéfalo. Ya. No. Bueno, había 66% de posibilidades de que se equivoque. Este es una imagen del bulbo. ¿Por qué? En la parte anterior están las pirámides. ¿Ok? Las pirámides. Aquí al costado está la oliva. La oliva. ¿Ok? Y aquí en el medio están los lemniscos mediales. Lemniscos mediales. ¿Ok? Y ya más arriba, si no me equivoco, aquí debe ser el pedúnculo cerebeloso inferior. Y aquí en esta zona debe estar el núcleo del hipogloso y los otros núcleos que pertenecen era el nemogástrico, y este debe ser el ambiguo. ¿Ya? Ese es el problema con a veces. Por eso es que funcionalmente a veces es más sencillo entenderlo que solamente que en la imagen anatómica de disección. Por eso es un poco más complicado. ¿Ok? Aquí está el lemnisco medial, olivas inferiores, pirámides, pedúnculo inferior. Y aquí en esta zona, la parte posterior, ya empieza el cuarto ventrículo, ¿ok? Aquí justamente el vermis. ¿Qué zona del vermis sería? Este es más o menos, debe ser el nódulo, ¿ok? El nódulo. Y por detrás del nódulo debe estar la úvula, hacia atrás, y a los costados las amígdalas cerebelosas, ¿ok? Este es el cuarto, estamos a nivel del bulbo. Ahora vamos a ir más arriba, ¿no? Acá nos muestra qué nivel está la figura. Lo bonito es que aquí te dice. Aquí está el corte, más o menos ese nivel, no es bulbo. Más abajo de la protuberancia y es más o menos lo que hemos visto. Vamos a ir viendo más arriba. Dice. Disculpe, ¿dónde empieza el cuarto ventrículo? Ah, ya, el cuarto ventrículo, del cuarto ventrículo es 2/3 pertenecen a la protuberancia y el tercio inferior pertenece al bulbo. O sea, más o menos la mitad del bulbo debe pertenecer al cuarto ventrículo. Corte histológico, cortes anatómicos, bueno, funcionales. Vamos a ver acá. Igual, corte histológico. Esto. Ya. Igual, un voluntario, si me pueden decir, existen otras 3 opciones. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo, de nuevo. Okay. ¿Protuberancia? Protuberancia, sí. La protuberancia bien marcada, primero porque aquí tenemos el cuarto ventrículo, ¿ok? Y tenemos gran cantidad de fibras transversales. La pregunta es, ¿qué cosa llevan estas fibras transversales? ¿Por qué es tan grueso? Primero que a través de estas fibras transversales están descendiendo las fibras córtico-espinales que venían de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Que están yéndose hacia el bulbo para excusarse y toda esa historia. Pero también aquí hay núcleos grises pequeños, Y estos núcleos grises pequeños, ¿qué hacen? Como todos los núcleos grises lo que se hacen es un relevo. O sea, ahí hay sinapsis. ¿Pero sinapsis de qué? De información que viene de la corteza hasta la protuberancia, y de la protuberancia se va a ir al cerebelo, porque tiene que haber una conexión entre lo que hace la corteza y lo que hace el cerebelo. Les decía, el manejar una bicicleta se aprende pensando, ¿no es cierto? Uno dice, voy a sostener aquí, voy a mover mis pies, y voy a tratar de mantener un equilibrio para no caer. Pero a la larga se hace muy sencillo y ya ni lo piensas, simplemente te subes y arrancas. Incluso estás pensando en el mensaje WhatsApp que lo tienes en la bicicleta, y mientras tú sigues manejando, incluso puedes seguir leyendo el mensaje WhatsApp. Y el cuerpo sigue manejando, ¿no? Sigue conduciendo, porque eso ya está en el lugar cerebeloso. Para que suceda eso, ¿no? El aprendizaje motor pase al cerebelo, tiene que haber relevos. Y uno de los grandes relevos son estos núcleos que se encuentran en medio de la protuberancia. ¿Ok? Y si vamos para atrás, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos los límites del cuarto ventrículo que eran? Eran los pedúnculos cerebelosos. Entonces acá tenemos arriba el pedúnculo cerebeloso superior. Pedúnculo cerebeloso superior. Ya ¿se acuerdan que el lemnisco medial más o menos estaba en el medio, ¿no? El lemnisco medial se hace un poco más lateral. En esta zona debe estar el lemnisco espinal, si no me equivoco, un poquito más acá es el lemnisco espinal, es más anteroposterior. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que
habían dos eminencias, eminencia media y eminencia redonda. Ya, lo que dividía era, en la mitad había un surco central, ¿no es cierto? Y había un surco limitante. Y a nivel del surco limitante había unas partes azulosa, ¿no? Azulada, mancha azul, le llamaban, acá está la mancha azul, en locus ceruleus. ¿Para qué servía este locus ceruleus? Era un lugar productor de noradrenalina, por eso es interesante, ¿no? Ya, a ver, acá están los núcleos pontinos. El pedúnculo cereroso medio es el más grande, porque justamente tiene toda esta información que está trayendo los núcleos pontinos y se van al cerebelo. ¿Ok? Usualmente cuando uno quiere verlo por acá, en este sentido, la visión hacia el cuarto ventrículo tiene todo un pedúnculo que no le va a dejar ver. ¿Qué más? El nervio vestíbulo-coclear, que hemos visto es el octavo par. El octavo par. Aquí están ¿dónde están los núcleos vestibulares? Generalmente están justo laterales al surco limitante, núcleos vestibulares, y aquí se hace en el nervio vestibular con los núcleos cocleares también. Muy bien, vamos a ir ahora más arriba, que son ya los cortes. Acá está, ¿no? ¿Qué nivel acá está el corte que estábamos viendo? Protuberancia. Vamos a ir a un corte ya, creo que la alternativa, la siguiente es más sencillo. Esta, ¿qué corte es? Obviamente tenemos tres opciones y la opción correcta es... ¿Algún voluntario, por favor? Ahí está, el voluntario por el chat. El voluntario dice, así es el mesencéfalo. Pero el mesencéfalo estaba dividido en tres partes. Y eso también está en la clase. Ahora sí necesito un voluntario que me diga cuáles son las tres partes del mesencéfalo. Una parte posterior, una media y una anterior. Estoy atento al chat. A ver, tres partes del mesencéfalo. He repetido durante la descripción externa, solamente he dicho dos. Me faltaba, no les he hecho el tercero, pero sí se los he hecho en la clase. Por favor, ¿alguien iba a responder? Es techo, tegmento y pedúnculo. Correcto, ¿no? El techo, recuerden que el tegmento, si bien en la parte del mesencéfalo está bien clarito la diferencia entre techo, tegmento y pedúnculo, se le dice, hay tegmento en protuberancia y hay tegmento en el bulbo. Solamente que confundiría mucho al nombrarlo, pero es la parte central de las estructuras que vemos que le llamamos tegmento, ¿ok? Tegmento o sustancia. Entonces, esta es la parte posterior donde están los colículos. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué nivel estamos? ¿No? ¿Colículo superior, colículo inferior? Por lo tanto, ¿qué viene al medio? ¿Tiene el tercer par o el cuarto par? Cuando estemos a nivel de los colículos superiores, justo al lado del acueducto de Silvio, vamos a encontrar los núcleos del tercer par. Pero si estábamos en el colículo inferior, vamos a encontrar los núcleos del cuarto par. ¿Ok? Aquí ascendiendo, ¿qué debe estar? Este triangulito medio gris, un poquito más oscuro, debe ser el lemnisco medial. Imagino, vamos a ver. Espero que no me equivoque. Acá ponen, acá está la sustancia periacueductal. Más adelante le ha puesto el núcleo del tercer par, debe ser el colículo superior. Aquí en esta zona está el núcleo rojo. Ya, como les digo, esta es la forma en que vemos las disecciones, es que es básicamente mucha imaginación, o empezar a afinar los ojos. Aquí está el núcleo rojo. Es claramente fácil de diferenciar el mesencéfalo porque tiene la forma de una cabeza de ratón y esas serían sus orejas, no creo que sea de cabeza. Pero lo más interesante es la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra que siempre está entre el tegmento y el pedúnculo. La sustancia negra en esta zona. Productora de dopamina, ¿no? ¿Qué más nos muestra aquí? La sustancia periacueductal tiene que ver mucho con dos situaciones. Uno, nuestro control del vómito, y dos, tiene que ver también con nuestra posibilidad de poder movilizar bien los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha y hacia izquierda.
cuando hay hidrocefalia, que es un síntoma de una enfermedad, este acueducto se ensancha y lo primero que daña es la sustancia periacueductal, sustancia gris periacueductal. Y esa sustancia gris va a hacer que las personas que tienen hidrocefalia vomiten y que sus ojos no lo puedan mover, mirar hacia arriba, solamente pueden mirar hacia abajo. Uno intenta hacerles mirar hacia arriba y no pueden, por culpa de esta sustancia gris periacueductal. Hacia abajo, ahorita estamos en el tercer par, por lo tanto, en un corte más inferior deberíamos ver el pedúnculo cerebeloso inferior. Todo esto es el pie del pedúnculo, tiene la forma de un pie, cuando lo cortaron parecía todo un pie, por eso le llamaban pie de pedúnculo, ¿ya? O pie también de la corteza cerebral, pie cerebral, pedúnculo cerebral. Este es el espacio aquí adelante entre los dos pedúnculos, espacio interpeduncular o fosa interpeduncular. Hacia aquí adelante el tercer paso va a salir, hacia adelante cruza. Muy bien, eso es este es de los cortes de la sustancia gris, ¿no? Estamos viendo a qué altura está cada uno. Muy bien, eso, un poco la parte funcional. Yo creo que si tengo una imagen, había otra imagen para acá. Del cerebro. Solamente para ver la parte vascular, que ya es la parte que corresponde también a la clase de hoy. Aquí está el bulbo. Como ven, si lo viéramos en un cadáver como es acá, esta es más o menos una imagen de un cadáver. ¿Ok? Aquí está. Solamente que lo han pintado bonito como para que se vea bien. Más o menos lo vamos a ver así, ¿no? Me ha aplanado en la disección. Y el bulbo hacia abajo, aquí está el corte, por ejemplo, del bulbo y cómo se ve en la vía médula espinal, acá está la H. Como les digo, hay que tener mucha imaginación y mucha visión. Aquí está la H y aquí está el redondo de que pertenece a la sustancia blanca. Aquí está, por supuesto, el surco anterior. Aquí están los dos vertebrales uniéndose justo a la altura del surco bulboprotuberancial. Se unen y hacen la arteria basilar. La arteria basilar recorre toda la parte de la protuberancia y justo en el surco mesencéfalo protuberancial va a dividirse en dos, que son las cerebrales posteriores, cerebral posterior, y antes de dividirse da unos ramos que son las cerebelosas superiores, Entonces, más el tronco encefálico, digo, el tronco basilar, el mismo tronco da la arteria cerebelosa anteroinferior, y la cerebrosa posterior o pica no nacía del tronco basilar, sino nacía de las vertebrales. Entonces, decíamos, el mesencéfalo tiene tres caras. El cerebelo tiene tres caras. ¿Okay? El cerebro tiene una cara superior, que va a estar irrigado por la cerebelosa superior. Tiene una cara anterior, que va a estar irrigada por la AICA, antero-inferior, ¿no? Y tiene una cara posterior, que va a estar irrigado por la pica, que es posterior-inferior. Entonces, por eso es que la pica, no sé si se note bien mi cursor, pero la pica tiene muchas ondas y se va hacia atrás. ¿Okay? ¿Aló? Ajá, alguien me habla. Creo que no apago su micrófono antes de responder. Ya. Este es en vascular. Ahora, si ven un poquito aquí el polígono de Willis, el polígono de Willis, una pregunta. Dice así. Alguien apague su micrófono, please. Gracias por reñirlo. Le decía, si vemos el polígono de Willis, esta parte que está roja y roja acá, es la carótida cortada. ¿Ok? Y la carótida se está dividiéndose en dos partes, en una parte anterior y una
perdón, se está dividiéndose en dos ramas, de una rama anterior y una rama media, una rama lateral que es la arteria cerebral media. Entonces, tenemos aquí la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. ¿Okay? Igualmente esta carótida, no se ve la arteria cerebral media aquí, pero sí se ve la arteria cerebral anterior. Y aquí entre las dos cerebrales anteriores se comunican, que se llama comunicante anterior. Decíamos que aquí está la arteria basilar dividiéndose en dos, en cerebral superior, cerebral posterior y otra cerebral posterior. Y la cerebral posterior con la carótida, se unen mediante la comunicante posterior, la arteria comunicante posterior. Y aquí, como variante anatómica, la comunicante posterior, en vez de irse directamente sobre la cerebral posterior, se va a la bifurcación de la arteria basilar. Por supuesto, esto, si uno quisiera operar un aneurisma, esta zona lo hace mucho más complejo. Pero es más o menos cómo se distribuye. Bien, tenemos 10 minutos más para todas las dudas que tengan sobre los temas que hemos revisado. Es hora de sus dudas. ¿Todo Doctor, oídos? Sí, hola. hola, tengo una pregunta sobre Sí, cerebelo, pero ya. es más en la parte de estructuras. Es que vi un video y había una parte en la que Ya. llamaban alas y otra que llamaban vínculos. Y no lo pude diferenciar bien. Entonces quisiera saber si Ya. me puede ayudar en alguna imagen o algo así. Vamos a ver si tenemos algo que podamos ayudar. El cerebelo, el hemisferio y el vermis han sido divididos múltiples veces por varios anatomistas. Y cada uno le han ido poniendo nombres. Vamos a ver si encuentro la imagen del cerebelo que estábamos viendo. No, acá no tengo, sino que tu duda era si es que, uno, la estructura llamadas alas y la otra estructura era... Vínculos. Es que nos mandaron Vínculos. un video, o sea, lo subieron al grupo de Facebook. Ya, aquí está, este es el néter, ¿ok? Ya, entre las partes del hemisferio cerebral existe esto que le llaman el lóbulo central, ¿ok? Que es la parte más alta de la cara anterior, por encima del flóculo y el nódulo. Y este espacio que se llama lóbulo central, a esta parte le llaman ala del lóbulo central. Ahora, el vínculo también está por acá. Es otra parte del vermis. No tengo aquí la imagen. Bueno, una de las partes del vermis también le dicen vínculo. Más creo que no tengo para poder explicar. Me quedé más corto, sí. Pero finalmente, como te digo, son las divisiones. Si tú ves aquí hay múltiples nombres que le ponen. Como lóbulo semilunar, superior, inferior,
le ponen muchos nombres al cerebelo. Por eso es que yo en particular no lo toco mucho, las partes anatómicas que han descrito en los hemisferios y en el vermis, porque me parece que es mucho nombre para poco significancia. ¿Ok? Entonces, creo que no te puedo ayudar ya con el vínculo, pero sí me parece que es parte del mismo lóbulo, que es la parte de la unión de los dos alas. Ok, Sí, otra gracias, consulta. doctor. Acá tengo varias consultas. Dice, ¿puede repetir el nombre de ese pentágono? Pentágono. Ah, el polígono de Willis. El polígono de Willis. Solamente quería el nombre. A ver, dice, ¿usted cree que me pueda pasar sus libros por Drive para compartirlo con mis compañeros? Yo creo que sí. Yo creo que no habría problema sin mandárselo. A ver, se los mandaré ahora de la misma forma que les mandé el link, pues el link para la reunión. Así se los voy a enviar al término de esta reunión, les envío, ¿ya? Igual les voy a enviar. Bueno, es el otro libro, el Netter lo tienen. Les voy a mandar el otro libro, ¿no? Que no creo que hay otro. El Netter está libre, creo, en internet. No hay problema. El otro libro creo que lo he descargado de alguna otra página. Ese se los voy a enviar. Tenemos más. Podría enviarnos el link por el chat del Zoom. Acá. No, lo que pasa es que no tengo lo tendría que cargar al correo para recién enviárselos. No lo tengo en Drive. Lo voy a tener que cargar al correo y del correo supongo que hará un link al Drive y recién lo van a poder descargar. No lo tengo. Bueno. En la médula espinal el LSR solo está en el espacio de anodeo y en el espacio sural sí. El LSR en realidad está en el 99% está en el espacio suranodeo y hay un 1% en el espacio sural. Muy poquito. A ver. Mientras van haciendo una pregunta, justo les voy a compartir algo que espero que salga bien, porque tenía unas pequeñas fotos también de disección que quería mostrarles, ya que hay un poquito de tiempo. Solo que creo que las envié por medio del WhatsApp de mi esposa, es que voy a tener que entrar a las imágenes porque no hay problemas. 5 minutos más de aprendizaje. Y como siempre les digo, cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo o me escriben al celular, que saben, les di es el 988-226022. Y me pueden ahí escribir sus dudas. Trato de responder ni bien puedo, ¿no? No es que lo tenga todo el tiempo. No respondo inmediato, pero sí trato de hacerlo. Ya. A ver, vamos a ver. Pantalla compartida. El WhatsApp web. Compartir. Ya, estas son imágenes que les he presentado ya. Lo mismo, más o menos, para que vean. Esta imagen, no sé si... ¿Ahorita están viendo? Sí, díganme que sí o no. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Me hace más sencillo cuando me responden hablando. Chat no lo tengo activo. Ya, entonces les decía, lo interesante de estas imágenes que quería mostrar es la continuación del tálamo con el mesencéfalo. Es básicamente una continuación. ¿Ok? No hay mucha... ahí se dice que el tálamo es el centro de todo el sistema nervioso central y que a partir de eso es como si ir armando piezas por encima del tálamo. Aquí está el mesencéfalo, miren lo corto que es el mesencéfalo y lo más grande que es la protuberancia. Todo esto eran 7 centímetros, aquí está el cuarto ventrículo, esta es una disección de un cadáver. A ver, esta es otra imagen, esto lo hemos repasado también en clase, son un poco los núcleos, los núcleos que teníamos que se ubican, les decía, bien mediales los motores, un poquito para medianos los motores branquiales, más laterales los sensitivos viscerales y más laterales los sensitivos somáticos. Esta es un poco una imagen de... motores. Les decía, esta es una visión desde atrás del tronco encefálico. Aquí está el óbex, que es la unión entre las... ¿Se acuerdan que es el cuarto ventrículo cerrándose? Aquí debería ser en todo caso los núcleos de Golgi-Burdach, ¿no? Estamos justo ahí al costado. Aquí están las amígdalas, la pirámide, la óvula, ¿ok? Más atrás debe estar el nódulo, ¿ok? Y el lóbulo biventral, que es una forma de llamarlo también, son partes del hemisferio cerebral. Ya, otra cosa, esta es una médula espinal.
disecada, ¿ok? Como verán, esta es la parte, habría que aquí, vamos a ubicarnos si es anterior o posterior. Este es anterior, ¿ok? Aquí están las raíces, cómo se forma una raíz, y aquí está la raíz dorsal, la raíz ventral, y en sus envolturas, acá está en el nervio periférico. Raíz dorsal, la raíz ventral, su ganglio, la raíz dorsal. La envoltura de dura madre, médula espinal. Estos triangulitos que siempre decimos son los ligamentos dentados. ¿Ok? ¿Qué más? Es en general una distribución, es una fotografía de una médula espinal disecada. Otra. Este es el cerebelo funcional, las funciones del cerebelo, esto también lo hemos hecho en las clases. Es el cráneo, esto también lo hemos hecho en la clase. Esto también son los tumores que brindan un tronco cefálico, el cerebro y el tamaño en que se ve el tronco cefálico con respecto al cerebelo, digo al cerebelo y al cerebro. Esto es algo interesante que quería mostrarles. Miren, esta es una foto esta es la médula espinal, ¿ok? Está ascendiendo. Aquí ustedes ven, este es el cerebelo, a los costados hemisferios cerebelosos, ¿ok? La pregunta es, ¿qué cosa es esta cosa que está cubriendo el cerebelo? Esta estructura que ustedes ven aquí no es dura madre, es el aracnoides. El aracnoides es así de delgado, es casi transparente, pero gracias a esta membrana transparente delgada es que se mantiene el líquido subarachnoideo dentro. Fácilmente se puede rasgar, ¿ok? Pero eso es quirúrgico, porque naturalmente eso no se rasga. Pero ¿quién le da la forma al cerebro? Y eso es la pía madre. La pía madre te da la forma del del parénquima, pero mire cómo es, este es el color y el tamaño y la característica de una aracnoide. Este espacio que está cerrando aquí no es el cuarto ventrículo porque está por encima del cerebelo. Este espacio que está cerrando aquí se llama cisterna magna. ¿Okay? Cisternas son un lugar donde se acumula líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo está acumulado dentro de espacio subaracnoideo y está contenido dentro de estas membranas que son las membranas, en este caso es aracnoides, membranas aracnoideas. Y este espacio que está generando ahí dentro, que esta cobertura que está generando se llama cisterna magna. Y es una de las cisternas, son lugares de mayor acúmulo de líquido cefalorraquídeo y no está dentro de los ventrículos, sino está fuera de los ventrículos en el espacio subaracnoideo. Creo que eso era lo que quería mostrarles. Si no hay más, vamos a ver. Esta imagen esta es la imagen solamente del examen que le vamos a tomar. Aquí les vamos a poner, diga qué es la letra D, qué es la letra Q, ¿no? Qué es la letra S, qué es la N, qué es la A. Y nada más. Mentira, esto no es su examen. El doctor Arnaud Benet es un residente, perdón, es un fellow, está haciendo la subespecialidad, es español en Estados Unidos y él publica muchas de estas fotografías porque la neuroanatomía, a los que nos encanta, es una pasión y es una forma muy hermosa de aprender. Unos órganos tan llenos de información, de conocimiento, de lógica y de características, es que el doctor Novenet ya pronto va a ser un subespecialista en cirugía vascular, solamente cerebral, pero desde hace muchos años desde que es neurocirujano se ha vuelto neuroanatomista y la neuroanatomía es básicamente de lo que vivimos los neurocirujanos. El neurocirujano que no sepa neuroanatomía está perdido. Y la mejor forma de ser neurocirujano es ser un buen neuroanatomista, porque es la única forma de poder saber dónde estás tocando, dónde estás yendo, qué estás dañando, qué estás avanzando, qué estás separando. Entonces, nada más, el día de hoy terminamos con esto. Les agradezco su tiempo. Ya saben que cualquier
pregunta me la hacen acá hay unas preguntas todavía. Antes de terminar, espero que no estén todos aburridos ya. Me hicieron 3 preguntas, creo. Dice, algunos no nos envían el link y que no pertenecemos a su grupo y solo estamos aquí por ahí. Ya, un punto. ¿De qué grupo están? ¿Son del grupo 2 y 3 o solamente son grupo 3? El link de chat de Zoom, el final del CR solo es así. Puede repetir el número. A mi número les escribo. El 988, acá lo escribo. 988-22-6022. Cuestiones de neurocirugía y neuroanatomía, con todo gusto del mundo para responder. Ya. Si no nos pide mencionar las vías ascendentes y descendentes, tendríamos que colocar los haces, el nombre de las vías, o sea, por ejemplo, sería haz de Golly-Burdach, o vía tacto epicrítico, o puede poner cualquiera de los dos. En realidad, es una pregunta interesante porque los neurocirujanos, los que más hacemos neurocirugía, nos preferimos hablar de fascículos y haces, como el Golly-Burdach, o de cordones anteriores y posteriores y laterales, mientras los neurólogos hablan más de vías del tacto epicrítico, vía del tacto protopático, vía de la propiocepción consciente. Ellos hablan más de la parte funcional, más nosotros hablamos un poco más de la parte estructural. En lo personal creo que significan lo mismo, es que yo creo que poniendo cualquiera de los dos no habría problemas, tanto en ascendentes como descendentes. ¿Cuál es la importancia del cuarto ventrículo? El cuarto ventrículo, como el tercero y los ventrículos laterales, están llenos de epéndima, revertidos de epéndima, ¿no? Del tejido ependimario, que es donde contienen el líquido cefalorraquídeo. La gran ventaja es que estos espacios ventriculares están para que el cerebro no tenga que pesar tanto, tienen líquido dentro. Si nosotros tenemos líquido dentro y líquido fuera, nos permite amortiguar un montón sobre los traumas cerebrales y además nos permite no solamente nutrir por fuera al cerebro y a la médula espinal de líquido, sino por dentro, tanto en el canal ependimario, los ventrículos y el acueducto del círculo y todo eso. Entonces, se nutre por dentro y se nutre por fuera, se detoxifica por dentro y se detoxifica por fuera, porque el líquido cefalorraquídeo no solamente lleva también nutrición, también por ahí medio de eso se elimina la sustancia de detoxificación del cerebro, que no solamente van a la sangre, sino van a un tejido linfático cerebral, que eso está en estudio recién, que se llama tejido glinfático, con G. En vez de decir linfático, dicen glinfático. Bien, ya. Eso es todo por hoy día. Que tengan excelente tarde. Ya hemos cumplido, ya 2 horas y 5 minutos. Y cualquier duda que tengan, me escriben. ¿Ok? O, bueno, si no, creo que ya no voy a dictar más clases teóricas tampoco. Ya de repente hacemos un repaso, nos vemos en el examen. ¿Ya? Gracias por todo a todos. Finalizo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chau, chau. Cuídense, chau.